todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, todos aquellos que somos discípulos del Señor, que hemos creído en Él, que hemos puesto nuestra confianza en Él, tenemos que ser bautizados. Él dijo, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones de la tierra. Es un verdadero discípulo del Señor. Uno de los pasos que tiene que hacer es que tiene que bautizarse. Y bautizarse, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un testimonio público donde yo estoy diciendo públicamente que he puesto mi confianza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que estoy creyendo en un Dios que es trino. Él es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Y el discípulo tiene que estar dispuesto a ser enseñado a guardar todas las cosas que el Señor ha mandado. Tenemos que ser instruidos y tenemos que ser enseñados. Entonces, el bautismo cristiano es un mandamiento del Señor. No es que la iglesia lo haya inventado, no es que alguien haya querido hacerlo. También en el Evangelio de Marcos dice la palabra que el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, antes de ser bautizados tenemos que creer que Jesucristo verdaderamente es el Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Por qué no bautizamos nosotros niños? Porque los niños todavía no pueden creer. Los niños son de Dios. La Biblia dice, dejen los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cualquiera que no reciba el reino de los cielos como un niño, no va a poder entrar en él. Entonces los niños son de Dios, no van al limbo si mueren, ¿verdad? Como enseñaba la iglesia tradicional. Tampoco se los lleva el maligno. Los niños, ¿verdad? Cuando parten con el Señor, ellos tienen acceso directo a la presencia del Señor. Entonces ellos no necesitan ser bautizados. Nuestro Señor Jesucristo vino a Juan en el Jordán, donde había cierta agua, y entonces Juan se le resistía para poder bautizarlo. Pero el Señor le dijo, Juan, es necesario que me bautices, porque así vamos a cumplir con toda justicia. O sea, así vamos a cumplir con lo que Dios demanda, con lo que Dios pide. El bautismo es un acto entonces que nos marca para toda la vida, donde nosotros de una manera consciente hemos decidido seguir al Señor, y cuando somos sumergidos en el agua simboliza que nos identificamos con la muerte de Cristo. Cuando salimos del agua significa que yo he dejado la vieja vida y estoy saliendo a una nueva vida en Cristo. Entonces, el bautismo cristiano simboliza la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como Él murió a su vieja vida y resucitó y salió a una vida nueva y diferente, de la misma manera yo me sepulto con Cristo en las aguas, y cuando salgo de ahí, entonces estoy diciendo que estoy aceptando la nueva vida que el Señor Jesucristo nos ha prometido. Aquí en el libro de Romanos capítulo 6 explica eso el apóstol Pablo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿En la muerte de quién? De Cristo Jesús. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, es morir a la vieja vida cuando yo soy sumergido, y cuando yo salgo estoy declarando que yo ando en una nueva vida. Es morir con Cristo
y es resucitar con Él. Entonces es tener una identidad en Cristo Jesús. Entonces, porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, es morir a la vieja vida, es morir al pecado, para andar en una nueva vida que Dios me ha ofrecido en Cristo Jesús. Entonces, el bautismo cristiano tiene que ver con morir en Cristo a nuestra vieja vida, para adoptar la nueva vida que Dios me da en Cristo Jesús. Hay una historia en la Biblia de un hombre que se bautizó, aparte de la historia de Jesús, en el libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 8. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y Felipe fue y se acercó al carro y le oyó que leía al profeta Isaías, y él dijo: ¿entiendes tú lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñe? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, y como un cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la podrá contar? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondió el eunuco y le dijo a Felipe: te ruego que me digas acerca de quién habla esta profecía. ¿Está hablando el profeta acerca de sí mismo o está hablando de otra persona? Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Cuál es el evangelio de Jesús? El evangelio de Jesús es que Él fue llevado como una oveja muda y fue llevado al matadero. Él murió por nuestros pecados. Él fue clavado en la cruz. Y entonces Él tomó nuestro lugar, el castigo que merecíamos. Él cayó sobre Él. Pero la Biblia dice de que Jesús no se quedó en la cruz ni se quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día. Él está vivo, y si Él vive, nosotros también viviremos en Él. Amén. Y Él nos ofrece una salvación gratuita por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y entonces dice la Biblia que iban por el camino y llegaron a cierta agua. Miren qué tenemos aquí: agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si tú crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? Creer. ¿En quién? En Cristo Jesús, en lo que Él vino a hacer, a dar su vida, a tomar nuestro lugar, a ser azotado, a ser clavado en la cruz, a morir. Y si creemos que Él resucitó de entre los muertos, dice que, entonces dice: bien puedes. Y dice la Biblia que respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y miren que cuando él dijo eso, la Biblia dice que entonces mandó a parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuál fue el requisito? Primero, escuchó el evangelio. 2, confesó de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Dios hecho hombre, de que Él es el Salvador, el que murió en la cruz, el que pagó nuestros pecados. Y entonces descendieron al agua ambos, Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó.
Y cuando subieron del agua, dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, o sea, se lo llevó como lo desapareció. El eunuco no le volvió a ver más. Sin embargo, dice que el eunuco siguió gozoso su camino. Porque el bautismo es eso, es gozo, es alegría. Es saber de que Dios me ha perdonado, de que yo he sido recibido en Él. Este es un acontecimiento que tenemos que recordar toda la vida. Yo recuerdo hasta la persona que a mí me bautizó, ¿verdad? Yo tenía 18, 19 años quizás de edad. Y entonces había un misionero americano, él se llama Johnny Orr. Y ese americano, fuimos a un río, a un manantial, y había muchas personas que se iban a bautizar. Y él nos bautizó ahí en ese lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es algo que yo no puedo olvidar, porque fue un día importante que marcó mi vida. Ese día el Señor me lavó ahí en ese lugar. Ahí se quedaron todos los pecados de esa vieja vida y ahora hay una nueva vida en Cristo. Entonces, el único requisito para bautizarse tiene que ver con el hecho de que nosotros creamos de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por mí, que Él me ha perdonado, que Él es mi Dios, que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador. Jesucristo es la clave del bautismo. Si ustedes ven, no tuvieron que ir a un montón de escuelas y seminarios, ¿verdad? Ni tuvieron que tener una gran trayectoria para poder bautizarse. Simplemente con tener una fe genuina, de todo corazón, en el Señor Jesucristo, fue suficiente para poder ser bautizado. Amén. Amén. Esto es lo que la palabra de Dios manda. Entonces tenemos que examinarnos todos y cada uno de nosotros si verdaderamente creemos que Jesús es el Señor, el Salvador, que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Y si usted ha creído eso, con eso es más que suficiente para poder ser bautizado. Él no toma en cuenta todo lo que nosotros hemos vivido en el pasado. Es borrón y cuenta nueva. Es una nueva vida en Cristo. Por eso es que se llama evangelio. Por eso es que son buenas nuevas. Porque el Señor, de una manera deliberada y gratuita, ya pagó por mí en la cruz. Ya Él hizo todo en la cruz del Calvario. Él ya pagó por mis pecados y yo he sido perdonado y soy declarado una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces este es un momento importante en sus vidas. Vamos a organizarnos aquí. El hermano Julio ahí anda, ya está listo para que me ayude, ¿verdad? A bautizar, ¿verdad? Ahí vamos a bautizar con el hermano Julio. Entonces vamos a entrar a las aguas, ¿verdad? En este momento. Y le voy a pedir, a ver, Juan Carlos, tú ya te bautizaste, Juan Carlos. Entonces también vamos a descender ahí para que nos ayudes a bautizar en esta mañana. Los privilegios siempre se los vamos dando a diferentes. En otras ocasiones hay otros hermanos que nos han ayudado, ¿verdad? Tú nos has ayudado, Polo también. Hay varios que ya han hecho este servicio y hoy, ¿verdad?, le va a tocar a estos dos hermanos. Entonces vamos a hacer este acto muy especial, pero vamos a orar al Señor para que Él nos llene de su presencia. Quiero decirles que hay un bautismo en agua para arrepentimiento, para dejar la vieja vida, pero hay un segundo bautismo que es muy importante. Es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es ser lleno del Espíritu Santo. Y a veces el Señor bautiza también en las aguas con el Espíritu Santo. Hay que pedirlo, hay que añorarlo, hay que decirle: Señor, dame tu Espíritu Santo, lléname de Él. Y si uno se lo está pidiendo, no sabemos en qué momento, no sabemos cuándo, es algo que descansa en la soberanía de Dios, pero Dios puede traer el derramamiento de su Espíritu Santo también sobre nuestra vida. Vamos a orar y díganle conmigo: Señor Jesús, nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mí. Te doy gracias, Señor, y hoy consagro mi vida y me bautizo creyendo
que tú eres mi Señor. La vieja vida quedó atrás. Es borrón y cuenta nueva. Señor, danos tu Espíritu Santo en esta mañana. Danos un tiempo hermoso donde podamos honrarte y glorificarte en Cristo Jesús. Amén. Julio, tráete la guitarra y vamos a cantar unos 2 cantos al Señor. Ahí Julio nos va a dirigir. En eso yo me cambio y los hermanos que les dije también, para que nos alistemos para descender a las aguas. Amén. 2 o 3 cantos, Julio, y entre todos vamos a alabar al Señor. Esta es una fiesta de alegría y regocijo en el Señor. Amén. Quedamos ahí para ser dirigidos por Julio. Si gustan estar en pie o sentarse, seamos libres, ¿verdad? Como querramos alabar al Señor. Pero vamos a alabarlo en esta mañana. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida yo ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria, Cordero de Dios, León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey, mi Señor. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Anciano de días te quiero exaltar.